Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 4, sexta parte, episodio 8. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. La masonería Rothschild en la independencia de América. Desenmascarando a Simón Bolívar. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. 13 años de guerra de independencia o guerras civiles. Las guerras de independencia no fueron guerras de jóvenes naciones oprimidas contra un viejo imperio invasor. Fue más bien una guerra civil entre vecinos. Los partidarios de la independencia y los partidarios de la corona, los realistas. En Venezuela, la lucha fue tan cruenta que Simón Bolívar declaró la famosa guerra a muerte contra los realistas y la aplicó al pie de la letra. Ocurre una guerra fratricida de secesión, donde no son indígenas ni negros los que se levantan contra la monarquía española, ni mucho menos, sino que son los hijos de españoles que se levantan contra sus padres y hermanos, ya que buena parte de sus hermanos permanecían fieles a la corona española y les parecía una aberración lo que querían hacer. Por dar un panorama, 7,000 personas salen huyendo de la ciudad de Caracas, porque se asesinaría a los que se quedasen. A otra gran parte se los arresta y mata después. En suma, es el 32% de la población de la ciudad la que está bajo persecución. Además, hacen fiestas donde entre los tragos se reparten a qué prisioneros van a matar. Cuando Bolívar vuelve victorioso a Caracas, los primeros que se sublevan contra él son sus primeros esclavos en sus haciendas, diciendo que vivían mejor bajo las leyes españolas. Saquea Caracas, Cartagena, Santa Fe, Cúcuta y cientos de ciudades más. Bolívar llevó a cabo esta política sistemática de ejecución de españoles peninsulares y canarios en actos públicos allí por donde pasaba, que provocó una limpieza étnica y terminó acabando con la vida de 1/3 de la población venezolana, en su mayoría inmigrantes, cuando ni españoles peninsulares ni canarios eran sus enemigos. Por el contrario, aquellos españoles peninsulares e isleños suponían un pilar fundamental para la economía de Venezuela y de toda la América española, y por tanto para el progreso y bienestar de sus habitantes. Después de la batalla del Tiranquillo, en agosto de 1813, arrasa una serie de pueblos y pasa por las armas a todos los europeos y canarios, como llamaba él a los realistas. En septiembre de ese mismo año, dictó reclutamiento forzoso e hizo fusilar a los que se negaron a coger las armas. Acto seguido, hizo fusilar a 69 españoles sin juicio. En diciembre de 1813, derrota al menguado ejército de realistas en Acarigua y ordena asesinar a 600 prisioneros. El 8 de febrero de 1814, emprende contra los prisioneros españoles de Caracas, Valencia y La Guaira. Alrededor de 1,200 civiles, comerciantes en su mayoría, y ordena que inmediatamente se pase por las armas
a todos los españoles presos entre esas bóvedas y en el hospital, sin excepción alguna. Como escaseaba la pólvora, se resolvió matarlos a golpes de sangre y de pica, y se los remataba aplastándole la cabeza con grandes piedras. A los ancianos e impedidos se les llevó al patíbulo, amarrados a sus sillas. Pese a las súplicas del arzobispo de Caracas, Bolívar consumó la matanza. El último parte de la carnicería afirma que también se ejecutó a los que se hallaban enfermos en el hospital. Estos son solo unos pocos episodios en la carrera de sangre de Bolívar. Eso sin contar el asesinato de los náufragos de un barco español en Isla Margarita, el saqueo criminal de Santa Fe o el asesinato de los prisioneros tras la batalla de Boyacá. Es particularmente importante la mano inglesa, porque Bolívar ofrece a Inglaterra, Nicaragua y Panamá a cambio de 30.000 fusiles, 20 buques de guerra y 1 millón de libras esterlinas. Pero después, cuando se recrudecen las cosas, el gobierno revolucionario piensa venderle las Américas a Inglaterra y piensan jurarle fidelidad y lealtad al monarca de Gran Bretaña para ser protegidos bajo su augusta sombra. Ejemplos de las carnicerías de Bolívar hay varios, pero solo por dar otro dato, en una carta a Santander decía textualmente y sin ningún remordimiento: los pastuzos, naturales de Pastos, deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando aquel país a una colonia militar. De otro modo, Colombia se acordará de los pastuzos cuando haya el menor alboroto o embarazo, aun cuando sea de aquí a 100 años, porque jamás se olvidarán de nuestros estragos, aunque demasiado merecidos. El 24 de diciembre de 1822, el pueblo del sur fue invadido, pisoteado y abusado. La libertad se tiñó de sangre, se perfumó de muerte, se vistió de persecución, de masacres y sacrificios. Sobre el pie del Galeras, Bolívar bautizó con muertos las calles, con violaciones las iglesias, con represiones a la valentía, no dejó un sueño vivo, porque solo su sueño era posible, porque la independencia debía depender solamente de sus ideales. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.